Alejandra, pues ahora con toda la nueva ley de cotización que ha salido de autónomos, yo que estoy ahí dentro de los autónomos que cotizan en España, me gustaría un poco saber cómo va a influir en mí a nivel de la base de cotización, si sigo teniendo la libertad que tenía antes para poder cotizar lo que yo quisiera, si voy a tener unos límites. Y luego también me gustaría saber cuál puede ser una buena edad para empezar a subir mi base, si es que es igual que antes o si ahora ha habido algún cambio con respecto a eso. Bueno, en primer lugar, efectivamente, desde enero de 2023 tenemos una nueva ley que regula el sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia. Este sistema es bastante novedoso, trata fundamentalmente de equiparar un poco, de buscar más similitud al sistema de cotización del trabajador por cuenta ajena al trabajador por cuenta propia, de tal manera que ahora los autónomos ya no tienen plena libertad para determinar su base de cotización. Hasta la aprobación de esta ley, el trabajador autónomo decidía libremente qué base de cotización se ponía, con limitaciones o excepciones muy puntuales, como podría ser, por ejemplo, la base de cotización mínima de un trabajador autónomo societario. Insisto, salvo esas limitaciones puntuales, el autónomo decidía libremente su base de cotización y es verdad que encontramos que la tendencia natural era que el trabajador autónomo se situaba en bases mínimas, ¿no?, de cotización. Está comprobado que en torno a aproximadamente un 80% de los trabajadores por cuenta propia en este país están en bases mínimas de cotización. Para corregir un poco esa situación, y dado que nuestro sistema de pensiones, ¿no?, se basa en los principios de contributividad y solidaridad, pues nace esta nueva ley que tiene por objeto que a partir de ahora los trabajadores autónomos coticen en función de sus rendimientos. La totalidad de sus rendimientos que obtengan en el año natural por el ejercicio de todas sus actividades económicas y profesionales, y por tanto ahora el trabajador autónomo deberá fijar su base de cotización en función de sus rendimientos. O sea, que nos obligan un poco a cotizar en base a los ingresos. Sí, sigue habiendo cierto margen, hay que aclararlo, es decir, no hay tanta limitación como el caso de un trabajador por cuenta ajena, que al final estrictamente cotiza por sus rendimientos como trabajador por cuenta ajena. Sí, con el caso de los trabajadores autónomos vamos a situarnos en un tramo de la tabla. Hay que destacar que estamos hablando que es una ley de implementación progresiva de aquí a 9 años. A día de hoy tenemos publicadas las tablas de los ejercicios 2023, 2024 y 2025. Si cogemos la tabla del 2023, yo, bueno, en tu caso, trabajadora autónoma, voy a establecer cuáles van a ser mis rendimientos y me sitúo en un tramo de la tabla. En ese tramo de la tabla en el que esté, hay una base mínima y hay una base máxima de cotización. Y dentro de esa mínima y esa máxima, sigo teniendo cierta libertad para escoger mi base de cotización. Por ejemplo, aquel trabajador que tiene rendimientos en promedio mensual que superan los 6.000 euros. La base mínima está en los 1.633 y la base máxima en los topes máximos de cotización. Pues tú como trabajadora autónoma, si estuvieras en ese tramo, seguirías pudiendo elegir entre esa base mínima y la máxima y determinar la base que quieras. Entonces, no hay tanta libertad como había antes, porque efectivamente ahora voy a tener que situarme en un tramo concreto de la tabla en función de mis rendimientos, pero sigo teniendo un cierto margen de actuación, ya que dentro de las horquillas que me marca ese tramo voy a poder escoger. En cuanto a la limitación para subir la base de cotización, claro, efectivamente esta nueva ley supone un cambio muy importante porque efectivamente antes, si alcanzamos la edad de 47 años y no veníamos cotizando por una determinada base, ya no nos íbamos a poder situar en bases máximas de cotización. Con esta ley no. Ahora los autónomos, en función de sus rendimientos, si tienen unos rendimientos que superen, por ejemplo, en promedio mensual los 6.000 euros, van a poder situarse en bases máximas de cotización. ¿Cuándo subir la base, ¿no?, de cara a la jubilación? Claro, yo soy muy partidaria de tener siempre una buena base de cotización. Es decir, si se puede determinar una base de cotización pues ciertamente curiosa, porque la base de cotización no solamente nos sirve para una pensión de jubilación, sino que nos sirve también para una incapacidad temporal, para una incapacidad permanente, para una viudedad, para una orfandad. Entonces, claro, tener una buena base de cotización es fundamental pues, para el cálculo de esas prestaciones. Hace no mucho, por ejemplo, nos venía al despacho un cliente en bases mínimas de cotización con 30 y pico años que le acababan de diagnosticar ELA. La pensión que le va a quedar pues es muy pequeña. Entonces, no solamente hay que pensar en la jubilación, que desde luego, acercándonos no a una edad, pues quizás a los 45 años, habrá que ver cuándo nos podremos jubilar nosotras, pues hay que intentar tener unas buenas bases de cotización, pero hay que pensar que la base de cotización cubre otras muchas prestaciones. Claro, yo por ejemplo en mi caso, que estuve durante muchos años como asalariada, tenía cubierta la base de cotización para tener una pensión, pues la máxima en ese momento. Y claro, ahora siendo autónoma, pues me debato como la mayoría de los autónomos entre pagar una buena cuota de autónomos
O disfrutar de ese dinero ahora y ya veremos luego en la pensión qué es lo que pasa, ¿no? Yo el Claro. asesoramiento que doy al cliente Sí. es más que invierta ese dinero en una buena base. Es un gasto fiscalmente deducible, no podemos olvidarlo. Y además, la experiencia que yo tengo es que me demuestra que cuando un cliente viene a jubilarse y no ha estado en una buena base de cotización, se arrepiente. Sí, yo creo que sí, que suele pasar eso. Sí. Entonces, es un dinero, a ver, nuestro sistema de seguridad social es deficitario y es deficitario por algo, porque es un sistema bueno. Entonces, tener una buena base de cotización es fundamental y nos cubre muchas contingencias.